del curso, esto que estamos viendo. Entonces ya estamos entrando ahora a la última unidad del curso, que es justamente el tema de mediciones de flujo. Y ahora lo que vamos a ver es lo correspondiente a vertedero. Entonces, de hecho, y esto antes de pasar a ver los videos, los vertederos son el tipo de estructura hidráulica, uno de los tipos de estructura hidráulica que son de los más utilizados a nivel de la mecánica de fluidos. En todo lo que son estructuras hidráulicas, los vertederos trabajan en canales, en captaciones, en tomas, en plantas de tratamiento. Es una infraestructura muy, muy interesante y ya ustedes van a ver todo el concepto de vertederos y el concepto de utilización que se tiene a ese respecto. Como siempre, les pido ahí la participación de quien, la apertura de las cámaras, veo que no hay más de 5, que son los que están presentes. Es un tema que venimos repitiendo constantemente y ya depende de quienes lo hacen y quienes no, a qué se atienen y por qué lo hacen, ¿no? Con todo lo que ya explicaba en su momento. Entonces, vamos a ver este video que nos va a introducir, estos dos videitos que nos van a introducir en el tema de los vertederos. Listo, vemos entonces el video. Ok, compañeros, pues bienvenidos a una sesión más de Laboratorio de Hidráulica. Ahora vamos a tocar el tema de vertedores. ¿Sí? Los vertedores son estructuras hidráulicas que nos ayudan mucho como ingenieros. Por ejemplo, uno de los usos que tienen los vertedores es para hacer navegables los ríos o canales. Si nosotros tenemos un nivel muy bajo de agua en un canal, pues entonces colocamos un vertedor para que aguas arriba crezca el nivel y pues a lo mejor poderle sacar más provecho. Otro de los usos muy importantes dentro de la hidráulica para los vertedores es el aforo de cauces. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un riachuelo en la naturaleza que no tiene una forma definida o geométrica como para poder obtener pues su sección transversal, pues entonces utilizamos un pequeño vertedor. ¿Sí? Existen vertedores de muchas formas, de pared delgada, de pared gruesa, ¿sí? Diferentes nombres y diferentes usos. Entonces, pues les pido por favor me acompañen a ver cómo realizamos la práctica de hidráulica. Para la práctica de hidráulica vamos a utilizar el banco hidráulico que ya hemos utilizado en otras sesiones, que consta nada más de un tanque con agua, una bomba sumergible que nos va a otorgar un gasto constante, a presión constante al otro extremo del tanque. Como para hacer las mediciones, les voy a mostrar, tenemos diferentes tipos de vertedores. Aquí tenemos un vertedor de cresta delgada, me voy a acercar un poco a la cámara para que lo vean. Se les llama cresta delgada o cresta viva. Como pueden ver es muy delgadita y simplemente nosotros para saber si es de un tipo o de otro deberíamos de aplicar una pequeña fórmula que es si el espesor dividido entre la altura de mi vertedor es menor o igual a 0.67, entonces se considera de pared delgada o de pared gruesa. Ahora vamos analizando otro tipo de vertedor, donde fácilmente vamos a poder apreciar ¿sí? Si es de pared delgada o de pared gruesa. Por ejemplo, este vendría siendo el ángulo de ataque, el flujo viene en esta dirección. Nosotros podemos dividir el espesor entre la altura y desde ahorita ya sabemos que la relación va a ser mucho mayor a 0.67. ¿Sí? Por ejemplo, los vertedores de pared gruesa se utilizan mucho, como les había dicho, para hacer navegables ríos, ¿sí? donde constantemente va a estar pasando agua en la parte de arriba. Sí, como nosotros sabemos y veremos en otros temas, los ríos o cauces siempre llevan pequeños sedimentos que con el tiempo actúan como una lija
sobre nuestra estructura. Este es de madera, obviamente se construyen de concreto, pero aunque sean de concreto, el pasar de esa lija durante los años se va a acabar nuestro vertedor. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es más que nada hacer navegable nuestro riachuelo y que funcione durante muchos años, pues entonces utilizaríamos uno de cresta delgada, ¿sí? Estos son buenos para aforar, sin embargo no son tan exactos como los de cresta delgada. Sin embargo, ¿qué pasa? La misma lija que les mencionaba va a estar pasando constantemente encima de mi vertedor y entonces con el tiempo lo va a desgastar, modificando las características geométricas y alterando el coeficiente de descarga. Entonces ya no puedo medir de cierta manera exacta con uno o con otro. Tenemos diferentes tipos de vertedores. Por ejemplo, a este le llaman el vertedor Cimacio o vertedor de Krieger, ¿sí? Como pueden ver, tenemos aquí un pequeño accesorio que es nada más como para la cuenca de tranquilizamiento, los diferentes accesorios que nosotros le podemos tener. Acuérdense que también lo que pasa aguas abajo, que es después del vertedor, es afectado pues por el salto hidráulico, por los fenómenos hidráulicos que se estén ocasionando de este lado. Aguas arriba también está un tanto relacionado. Otro de los aspectos es, por ejemplo, los vertedores de pared delgada. Lo que pasa aguas abajo influye mucho en lo que pasa aguas arriba, sin embargo, en los vertedores de cresta ancha no es tan susceptible aguas arriba de aguas abajo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que le podemos poner diferentes accesorios, una cuenca de tranquilización muchísimo más grande, o el llamado salto de esquí, como lo podemos observar en muchas otras obras hidráulicas presas, donde el agua hace un pequeño salto de esquí y luego cae a su cuenca de tranquilizamiento. Entonces, nosotros vamos a colocar diferentes tipos de vertedores a nuestro canal. Vamos a aforar el gasto o la descarga. Cuando estamos hablando de canales es más común usar el término descarga, que cuando estamos usando tuberías, pues se usa el gasto. Entonces vamos a medir la descarga de nuestro canal, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Recuerden que nosotros aquí tenemos un pequeño medidor de caudal en el que nosotros debemos de cerrar nuestra salida, comenzar a observar cómo se acumula el gasto en nuestra escala, que va de litro a litro, y pues simplemente tomar el tiempo en que tarda en llenarse un determinado volumen. Necesitamos hacer esto 3 veces para asegurar disminuir el error humano, como en todas las prácticas lo hacemos. Entonces, un dato muy importante para los diferentes accesorios que vamos a colocar va a ser la medición del gasto. Ahora, por favor, les pido me acompañen a observar. Ya tengo instalado el vertedor de cresta delgada con aereador. Entonces, si me acompañan a verlo, por favor, vamos a observar un poco el funcionamiento del mismo. Ahorita todavía no inicio mi tanque, pero podemos ver que aquí ya está instalado, ¿sí? La cresta delgada está en el ángulo de ataque, mi flujo viene en esta dirección y como pueden ver aquí tenemos una pequeña manguera que se le llama en obras hidráulicas como un aereador. Lo que nosotros queremos ver, y ahorita lo van a observar, lo que queremos lograr es que haya una presión atmosférica debajo de la napa o de la laminita de agua que va a estar brincando, y se comparta la presión atmosférica entre adentro y afuera. ¿Sí? Vamos a observar. La pendiente del canal está ajustada a 1%. Obviamente nosotros siempre debemos de tener cierta pendiente para que nuestro flujo gravitacional se dé. De otra forma no va a haber flujo gravitacional. Como pueden observar, se empieza a acumular el gasto o el tirante aguas arriba. Si este fuera un canal navegable, ahorita pudiera transitar a lo mejor un pequeño barco, ¿no? Como podemos observar, en este caso, la napa o la lámina de agua está completamente adherida a mi vertedero, ¿sí? Lo cual va a ocasionar que tenga ciertas características y esto va a alterar el coeficiente de descarga de mi vertedor. En esta práctica lo que vamos a analizar va a ser los diferentes tipos de descarga de los diferentes vertedores. Obviamente en internet o la literatura nosotros ya podemos encontrar los coeficientes de descarga según el vertedero en cuestión, pero como nosotros estamos en el laboratorio vamos a hacer una pequeña práctica. Este efecto suele lograrse con el tiempo. Yo ahorita, para acelerar un poco el proceso, inyecté un poco de aire. Como pueden ver ahora, tenemos una pequeña almohada
de aire en la parte de abajo de la napa y de arriba. Supuestamente la presión es atmosférica tanto dentro como fuera, ¿sí? Entonces, ahorita podemos observar que el comportamiento de este vertedero se parece al de Krieger. ¿Sí? Ok, ya tenemos funcionando nuestro vertedero. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la segunda medición que va a ser necesaria para nuestros cálculos. Como pueden observar, yo ya tengo aquí un pequeño vernier ubicado justo en la parte de arriba de mi cresta. Yo les puedo dar, podemos tomarlo de dos opciones diferentes. O medimos, podemos decir que fijamos el cero en la base de nuestro canal y medimos la altura de nuestro vertedero, o simplemente fijamos el cero en la cresta de nuestro vertedero, porque lo que nosotros necesitamos medir es el tirante sobre la cresta. En este tema le vamos a llamar a esta pequeña distancia YC. En otros temas lo llamábamos YC al tirante crítico, por ejemplo cuando estábamos hablando de régimen de flujo o energía específica. En este tema YC vamos a denotarlo como el tirante sobre la cresta. Entonces voy a proceder a bajar con cuidado y sentar mi vernier sobre la cresta. Posteriormente aflojo el tornillo y fijo mi cero del vernier. Ahora lo que estoy diciendo es que mi nivel cero es en la cresta. Ahora lo que yo hago es suelto el tornillo de movimiento general y ajusto hasta que mi aguja toca ligeramente la superficie en todo momento. Puede que haya fluctuaciones, entonces yo debo de asegurarme que mi gancho está completamente tocando. Acto seguido, tomo la medición de mi tirante crítico y lo registro. Vamos a hacer diferentes mediciones con diferentes gastos, nada más utilizando este pequeño vertedero. Entonces, acto seguido, yo tengo que ir a mi banco hidráulico, modificar un poco la válvula del gasto para que me otorgue un poco más de gasto mi banco hidráulico. Posteriormente tengo que ir a medir de nuevo el gasto y a medir el YC. Estas son las mediciones que tenemos que hacer cuando estamos hablando de un vertedero de pared delgada, ¿sí? Voy a instalar un vertedero de pared gruesa y les pido por favor me acompañen para comentarles acerca de los cálculos y mediciones que debemos de hacer. Ok, compañeros, ya tengo instalado ahora un vertedor de cresta ancha, ¿sí? Como pueden ver, la cresta ancha. Es una situación un poco diferente con los vertedores de cresta delgada, ¿sí? Nosotros los datos que necesitamos tomar para el vertedero o el vertedor de cresta ancha, primeramente lo mismo, ir y con nuestro banco hidráulico tomar el gasto o la descarga de nuestro canal o de nuestro vertedero. Posteriormente necesitamos conseguir medir el tirante efectivo antes o aguas arriba de mi vertedero y sobre mi vertedero. Entonces, ahora tengo instalados un par de verniers. Lo que voy a hacer es soltar el tornillo de movimiento general y lo voy a posar justo en el fondo, porque ahora necesito medir desde el fondo del canal hasta el tirante o hasta la superficie libre de líquido. Necesito medir todo mi tirante efectivo. Entonces, fijo el cero, subo mi gancho hasta que toque en todo momento la superficie libre de líquido. En este momento lo que estoy obteniendo es el tirante antes de mi vertedero y nosotros lo vamos a llamar Y sub 0. Obtengo la medición en mi vernier de Y sub 0. Otro dato que necesitamos ahora es obtener el tirante sobre la cresta de mi vertedero. Aquí tengo instalado otro pequeño vernier, suelto el tornillo de movimiento general, lo poso más o menos en la parte central, bajo que toque con cuidado mi vertedero y fijo mi cero con cuidado. Ahora nada más me cercioro de que estoy tomando la altura del tirante efectivo sobre la cresta. Relacionando estas dos alturas, ¿sí?, vamos a obtener una velocidad antes y una velocidad sobre mi vertedero. Y con esos cálculos vamos a ser capaces de obtener el coeficiente de descarga de nuestro vertedero de pared gruesa. Como pueden ver, es un procedimiento muy sencillo, sin embargo, es muy importante que lo aprendamos a manejar como ingenieros hidráulicos, ya que los vertederos son de las estructuras más importantes. ¿Sí? Les pido por favor ahora me acompañen al área de cálculos, donde vamos a platicar un poco más a fondo acerca de la teoría.
Muy bien, hemos visto una primera parte bastante completa respecto al tema de vertederos. Y ahora vamos a ver otro video con lo que ya nos debería quedar totalmente clara la utilidad y la importancia, además que tiene este tipo de estructuras denominadas vertederos, que dentro de lo que significa la infraestructura hidráulica es de suma importancia. A ver. Vemos entonces este video de tipos de vertederos hidráulicos. Esta que está aquí, o sea, como podemos observar, esta que está aquí es ese perfil que está allá, ¿no? Que hay aire aquí dentro, acá en esta parte que está acá, ¿no? Pero ahí no hay. Ahí está avenida. No se le alcanza. No alcanza. Sí. Bajarle un poquito de caudal. Con aire, pues miren, vamos a tratar de meterle aire. Miren, arte de magia está con aire, una bolsa de aire. Miren, está con aire. Vamos a mirar una ahogada. Ahogada quiere decir que la lámina de agua, aguas abajo, sea superior a la cresta del vertedero, o sea, a la altura. Entonces, vamos a hacer eso. Por acá. Y vamos a tratar de hacer eso. Con esta compuerta de cola que ya está acá, lo vamos a tratar de lograr. ¿Sí? Miren, entonces esta parte superior a la cresta del vertedero, ahí estaría una lámina ahogada. Miren, ahí se le fue el aire. Y si lo bajamos, miren, está adherida al vertedero, a la construcción esa. Si le hacemos acá arte de magia, ahogada, perdón, con aire, aireada. ¿Sí? Entonces miren, ese pues como intermedio, ese es el más preciso para hacer mediciones y todo eso. Es como aforador, ¿no? Como aforador. ¿Listo? Vamos a colocar otro, vamos al contrario de este. Si colocamos este que es para, ¿qué sucedería con la carga? ¿Aumenta o disminuye? Con la carga, si colocamos el de cresta ancha. Aumenta. Aumenta, porque este es para ganar altura, aguas arriba. Cuando se van a construir una represa y necesitan que se acumule el agua, pues tienen que construir uno de estos. Hay que sacar ese primero. Entonces, cada uno pues tiene una función, ya les dije el ingeniero, ¿no? Vamos a colocar el contrario de ese. Este hay que mojarlo porque Este que está aquí es demostrativo, ¿no? Si quieren hacer algún informe, pues lo pueden hacer, pero no necesariamente va a incluirse dentro del informe. Solamente es demostrativo. Si quieren hacerlo. miren la carga, pues nos aumentó, por supuesto, de este. Pues ahora el paso para que puedan. Mire, con el anterior nosotros movíamos esta compuerta y todo lo que hiciéramos acá afectaba el nivel arriba. Pero miren con este, yo puedo subir lo que quiera
bajar, pero entonces la parte de arriba no va a cambiar. Entonces es muy importante cuando ustedes tengan alguna captación allá arriba, que algún vecino por molestoso está por acá queriéndoles obstaculizar el paso y que los dejaran sin agua. Entonces ustedes para eso, para que nadie los moleste, tienen que construir un perfil de esos para que nadie nos afecte a pasar arriba. Miren, yo hago lo que quiera con esa compuerta y nunca se va a mover allá, miren. Nunca va a cambiar la altura. En cambio, con los demás, pues por supuesto que sí va a cambiar. Porque por aquí hay una altura crítica, que esa es única, entonces no, por eso sucede eso. No va a cambiar el nivel. Ahora, este es para descarga. ¿Qué pasaría con la carga acá? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, porque esa es para evacuar caudales. Cuando tengamos mucha agua, pues tenemos que construir uno de ellos. Cada uno tiene diferente servicio para diferente situación que construye cada perfil, ¿no? Ese toma, mire, toma la forma y nunca se deja introducir aire, ni por más que le hagamos acá. Entonces ese es para evacuar caudales o creciente, como quieran. Si le mueve acá. Vamos a ver. Miren arriba el agua, si cambia o no cambia. Ustedes me dicen si sube o no sube. No. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide así? ¿Cuánto? Mide 100. Y sigue en el 100. Mira que se mueve, más arriba se mueve un poquito. Cambia pero muy poquito. Si la bajamos, miren que se mueve. En cambio el anterior, el de cresta ancha, no pasaba eso. Es único, ¿sí? Esa sería la observación, entonces. Muy bien, entonces ya hemos visto una serie de videos que nos dan una idea clara de lo que es, de lo que significa el vertedero y las diversas utilidades que tienen dentro de la mecánica de fluido. Entonces ahora vamos a revisar un poco la teoría al respecto, ¿no? Reiterando lo que ya se vio anteriormente, ¿no? Ese uso tan amplio y en diversos aspectos que tiene el vertedero, y como ya les dije yo al comienzo de la clase, es una para mí de las estructuras hidráulicas más útiles y más utilizadas en todo tipo de estructura hidráulica, porque básicamente permite controlar el flujo. Entonces, cuando tú controlas el flujo, puedes controlar la velocidad, pues sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Y si controlas caudal, puedes controlar velocidad en base al área en la cual estás trabajando. Entonces, por todo esto es sumamente importante, muy interesante entender y revisar cómo es que funcionan los vertederos. Aquel que sabe, por ejemplo, entiende bien, comprende bien esto que estamos hablando en temas de vertederos, puede hacer y participar en una serie de situaciones ingenieriles, donde lamentablemente muchos ingenieros, me atrevería a decir que tal vez la mayoría, no conocen en realidad la importancia y la función de un vertedero. Como siempre les he contado, no sé si ya les he contado a ustedes, pues recuerdo mucho haber ido con gente muy especializada en teoría a revisar unas plantas de tratamiento donde no terminaban de entender cómo es que funcionaban, ¿no? Justamente estas plantas de tratamiento, estos sedimentadores,
que existían ahí funcionaban con acción de vertederos de entrada y de salida que permitían controlar la velocidad. Entonces, por eso que es sumamente importante entender cómo es que funcionan los vertederos. Y acá tenemos una imagen de lo que significa un vertedero. Acá vemos un canal, y acá tenemos un ancho de canal B, y en este canal colocamos una lámina metálica, imagínense ustedes, una compuerta metálica, si se quiere. En este caso en particular tiene una longitud L, que es longitud de cresta, tiene una altura H, que es la altura por la cual va a trabajar el vertedero, y que forma este vertedero, ¿no? Se está viendo acá que lo estoy pasando. Entonces, este espacio por el cual transcurre el agua es el que conocemos como vertedero. Además, los vertederos también tienen contracciones, que son estas que estamos viendo acá, que son los bordes o caras verticales. Entonces acá se miran las partes del vertedero, la cresta L, que es el borde horizontal, también se le llama umbral, las contracciones, por ejemplo en este caso hay dos contracciones, que no son otra cosa que los bordes o caras verticales, la carga H, esta carguita de acá, esta altura de la cresta, también como se le dice muchas veces, es la altura por la cual está pasando el agua y que está determinando las características. En este espacio, con la fórmula simple de continuidad de caudal velocidad por área, yo puedo, a partir de esta área y a partir de un caudal determinado, puedo controlar velocidad, o viceversa. No teniendo velocidad, puedo medir flujo. Entonces, ahí que es importante esta estructura tan sencilla, pero que trabaja muy bien, porque además tiene una explicación hidráulica y unas fórmulas que se aplican adecuadamente. Ahora, hay una recomendación respecto de la carga H o la cresta, ¿no? La carga H o cresta del vertedero, la recomendación es que toda vez que normalmente ocurre esto que se está viendo acá, ¿no? El agua viene, por ejemplo, en el caso de un canal, ¿no? Sobre todo en el caso de un canal, el agua viene y tiene una caída, entonces hay esta disminución, ¿no? De la altura de la cresta. Lo que yo estoy viendo acá en la cresta, seguramente estoy viendo a un nivel así más bajo, acá se mira. Entonces la recomendación es que a una distancia de donde está ubicado el vertedero, mayor o igual a 4 veces H, o 4 veces esta altura del vertedero, es donde debo de medir la altura del vertedero, o la altura de la cresta, para ser exacto. La altura H de la cresta debo de medirla a una distancia igual o mayor a 4 veces H. Si esto mide 20 centímetros, pues tendré que irme a 80 centímetros y ahí medir cuando se trata de canales. Y después, bueno, en este caso, el ancho del canal B, como se está viendo en este canal rectangular que se está poniendo como ejemplo. Ya saben que si en cualquier momento tuvieran alguna duda, consulta, comentario, lo hacen con toda confianza, que de eso se trata finalmente las clases. ¿Tiene abierto su micro? Vamos a ver. Entonces los vertederos los podemos clasificar. Y los podemos clasificar, como ya han visto ustedes en el video, de acuerdo a su forma, a su espesor, a su longitud. Entonces, en cada uno de los casos, para la figura del vertedero, podemos clasificar nuestros vertederos, por ejemplo, a partir de su forma. Cuando sean simples, rectangulares, triangulares, este tipo rectangular o triangular son los vertederos más utilizados, ¿no? El triangular tiene la forma de triángulo y este rectangular tal cual son los que más se utilizan, son los más utilizados. Y también hay formas compuestas cuando ya son combinados, como por ejemplo un vertedero trapezoidal, que en realidad en la práctica no se utiliza mucho. Cuando hablamos de espesor de la pared, tenemos dos tipos de vertederos, como se vio en el video, el vertedero de pared delgada y el de pared gruesa. El de pared delgada es aquel que tiene pues una lámina, una placa, una madera biselada, una pared, una lámina cualquiera que uno coloca, entonces a eso estamos hablando de pared delgada. Y la pared gruesa, para que sea pared gruesa, digamos que estamos en un caso de un espesor de pared gruesa, tenemos que tener el espesor del vertedero que sea igual o mayor a 0.66 veces H, sabiendo que H es la cresta del vertedero. Sacamos esa dimensión y tenemos un vertedero
con un ancho, con un espesor, como se ha visto en las imágenes, mayor a eso o igual, estamos en un vertedero de pared gruesa. Y después tenemos, respecto de la longitud de la cresta, los vertederos sin contracciones laterales. O sea, cuando no existen estas contracciones, ¿qué ocurre? El ancho de la cresta L es igual a B. O sea, si el vertedero está en todo el ancho del canal, pues no hay contracciones laterales y por lo tanto L es igual a B y diríamos que es un vertedero sin contracción lateral. Y vertederos con contracciones es cuando L, el ancho de la cresta, es menor que el ancho del canal, que puede ser así o de cualquier dimensión o figura. Ahora, hemos visto en las imágenes los vertederos de pared delgada, ¿no? Que también se les conoce como de cresta delgada o pared aguda. Entonces, esos normalmente existen y se usan mucho de este tipo, como está viendo acá y como hemos visto además en la imagen, puede ser una hoja de metal, puede ser una madera, y que se colocan en medio del caudal, el caudal está corriendo en este sentido, y que permite que el chorro salte, ¿no? Por esta zona con una libertad y que haga esta figura, tal cual como hemos visto en la imagen, ¿no? Tal cual como hemos visto en las imágenes de laboratorio. Ya hemos dicho que la altura de la cresta se mide a una distancia igual o mayor a 4 veces h, ¿no? Siendo esto h, en este multiplicamos por 4 la altura de h, y acá es donde vamos a medir la altura exacta de la cresta o la carga h. Entonces, eso es importante porque normalmente este tipo de mediciones se instala, ya queda instalado físicamente. Ustedes han ido a lo mejor alguna vez han visto un vertedero en algún lugar que está sirviendo para medir caudal, tiene acá pintadita unas líneas donde se marcan las alturas y de acuerdo a las alturas se sabe qué caudal está pasando por el vertedero. Entonces, un vertedero de pared delgada tiene esta figura. El de pared gruesa también, como se vio hace un momento en las imágenes de laboratorio, también se conoce como el cresta ancha. Y bueno, ya hemos dicho qué debe de cumplir para que sea un vertedero de pared gruesa, pero además, y esto es importante, dice un vertedero es considerado de pared gruesa, cuando la cresta es suficientemente gruesa para que en la vena adherente se establezca el paralelismo de los filetes. A esto se refiere, a los filetes que se forman en el agua. Pero ya como hemos visto también hace un momento, yo digo que estoy con un vertedero con pared gruesa cuando el espesor, este espesor de acá, es mayor o igual a 0,66 veces la altura de carga o cresta. Entonces, ahí está explicado lo que dijimos respecto de los tipos de vertedero de pared delgada, que puede ser rectangular, puede ser triangular, que son los dos más utilizados, ¿no? Y también dentro de vertederos de pared delgada se puede tener un trapezoidal o un circular. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Ya les he dicho, el vertedero de forma rectangular, como que hemos visto en la imagen, es de los más típicos, como el vertedero triangular, que también se utiliza mucho, ¿no? Yo tengo un canal, entonces un vertedero rectangular, por ejemplo, podría tener esa forma. En ese mismo canal, un vertedero triangular, por ejemplo, podría tener esta forma de triángulo. Entonces, el agua empieza a pasar por acá. Y también se puede medir el flujo y en el rectangular empieza a pasar. Son los dos tipos de vertederos que más son de los más utilizados. Y acá viene la parte importante porque dentro de la aplicación que se tiene, lo que se está mencionando, aparecen las fórmulas para vertedero rectangular y para vertedero rectangular sin contracciones. O sea, vertedero rectangular sin contracciones es cuando L es igual a B.
Cuando L es igual a B, decimos que no tiene contracción. Si fuera el caso que mi vertedero tiene contracciones, entonces mi fórmula es esta que estamos viendo acá, la fórmula de Francis, donde el caudal es igual a 1.84 multiplicado por L, siendo L el espesor o el ancho de la cresta, para ser exactos, menos 0,1 por N, donde N es el número de contracciones, por H, y todo eso multiplicado por H a la 3 medios. Esta es la fórmula general de vertedero rectangular. Porque como ustedes ven, acá está incluido N como valor de las contracciones. Entonces, si yo tengo dependiendo de la cantidad de contracciones, coloco acá y utilizo la fórmula. Q caudal, L ancho de la cresta, está acá, H altura de la cresta o carga del vertedero, y N es el número de contracciones. En este caso, por ejemplo, tendríamos dos contracciones. Pues acá tendríamos que reemplazar dos contracciones. Y si fuera el caso que tenemos un vertedero que no tiene contracciones, es decir, que está en todo lo ancho, viene desde un lado hasta otro lado, donde L es igual a B, el ancho del vertedero es igual que el ancho del canal, evidentemente acá N sería 0. Yo multiplico 0,1 por 0, todo esto va a ser 0, y me va a quedar 1.84 por L por H a la 3 media. Entonces me queda esta, que viene a ser la fórmula, que también me atrevería a decir que es de las más utilizadas para vertederos, porque normalmente los vertederos no se suelen colocar con estas contracciones, salvo que sea un canal muy ancho y que necesites solamente un espacio menor, ¿no? Pero normalmente los vertederos, dentro de su uso, el ancho de la cresta es igual al ancho del canal, normalmente. No siempre es así, pero ya sabemos que si tiene contracciones, acá reemplazamos la fórmula, y si es que no tiene contracciones, ya va de lado a lado del vertedero, simplemente aplicamos esta fórmula. Q igual 1.84 por L por H a la 3 metros, donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, L el ancho de la cresta en metros, y H la carga del vertedero en metros. Y si quiero usar la fórmula, esa misma fórmula, en litros por segundo, lo único que hago dividido entre 1000 y voy a tener esta fórmula. Entonces ahí sí me va a salir el caudal en litros por segundo, el ancho de la cresta en centímetros y la carga de vertedero en centímetros. Si quiero usar esta fórmula en litros, tengo que usar centímetros. Y en metros cúbicos por segundo, tengo que usar metros con esta fórmula. Entonces, las dos fórmulas son iguales, solamente que una es para que tenga el resultado en metros cúbicos y los demás datos en metros, y esta es para que tenga el resultado en litros por segundo y los demás datos en centímetros. Y este es el caso típico de un vertedero con dos contracciones, que es el que equivale a este, ¿no? Tengo acá mi L, acá no se mira, pero lo voy a dibujar para que no cree confusión, y acá tengo mi ancho de canal. Acá tengo mi ancho de canal. Entonces, como el canal L no es igual a B, L es diferente de B, ¿no? Menor que B, entonces ahí esto sería una contracción, esto sería una contracción, y esto sería otra contracción. Entonces tendría dos contracciones. Reemplazo en mi fórmula el valor de 2, n igual a 2, y esta es la fórmula que me va a quedar cuando tengo el vertedero rectangular con dos contracciones. Esta sería. Y sin contracciones, esta sería por metros cúbicos por segundo, y esta sería para metros segundos. Entonces es una fórmula muy sencillita, así como se mira. Es una fórmula empírica además, pero esta fórmula así dentro de su sencillez es súper importante dentro de la mecánica de fluidos. Es una fórmula no tan popular como la de caudal, velocidad por área, pero que es una fórmula que deberíamos de tener en nuestra cabeza claramente expresada en la forma en que está ahí, ¿no? Esta típica 1.84 por L por H a la 3 metros, donde L sabemos que es el ancho de la cresta, H es la altura de la cresta, y cuando se trata sin contracciones, ¿no? Cuando va de lado a lado. Acá tenemos el canal para tener este dibujo completo. Tenemos el canal y vertedero.
Mi vertedero va de un lado a otro. Incluyo ahí mi canal con mi respectivo vertedero. Ahí está el vertedero y acá va a estar el agua. Entonces acá mis contracciones, no hay contracciones, son cero. Este sería el valor de L y este sería el valor de D. Por lo tanto, no hay contracciones y al no haber contracciones, están sin contracciones. Esta es la fórmula que debo usar para metro cúbico por segundo y esta para litros sobre cero. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos un vertedero triangular? Que es otro de los vertederos que son de los más utilizados. Pues cuando tenemos un vertedero triangular, que normalmente el vertedero triangular se usan en estructuras pequeñas. ¿Por qué? Porque nos permiten obtener medidas más precisas de estas alturas de carga. Entonces, si yo soy muy minucioso, ¿dónde uno necesita ser muy minucioso en el tema de mediciones? Uno necesita ser muy minucioso, perdón, en el tema de mediciones cuando estoy trabajando con caudales pequeños. Y, por ejemplo, en unas plantas de tratamiento de agua potable, que es donde mucho se mira este tipo de vertedero triangular, ¿no? Yo he visto incluso vertederos hasta de concreto de este tipo. Entonces, cuando se tiene este tipo de vertedero triangular, que se usa de manera práctica siempre con un triángulo isósceles, donde acá abajo tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, tú te aseguras que acá es 90 grados a lo que llegue y la fórmula del vertedero, que es la fórmula de Thomson, adaptada para esta situación, es de Q igual a 1.4 H por 5, H elevado a la 5 metros. Entonces, si tienes un canal como este que estamos viendo con un vertedero así, aplicas la fórmula del caudal igual a 1.4 por H, sabiendo siempre que H es la altura de la cresta elevada a la 5 metros. Con eso tenemos el resultado. Y si tengo un vertedero trapezoidal, que no se usa mucho, ¿no? Porque no es muy práctico, es un poco difícil de construir, ¿no? Sin embargo, pues Cipoletti, que es un ingeniero italiano, creó este vertedero trapezoidal. Entonces, con una talud determinada, un talud determinado que normalmente es de 1 en 4, acuérdense del talud cuando estaba hablando de canales. Entonces, es muy poco utilizado porque es poco dificultoso de construir. Sin embargo, si alguien se pone especial y quiere colocar un vertedero rectangular, bueno, se puede. Y para eso está también acá la fórmula de Francis adaptada específicamente a lo que significa el vertedero trapezoidal, donde Q es igual a 1.859 por L por H a la 3. Entonces, en cualquiera de los casos que estés en un vertedero rectangular con contracciones, sin contracciones, ahí tienes tus fórmulas, un vertedero triangular y un vertedero trapezoidal. También podría darse si se ve más, por ejemplo, que el trapezoidal, se ve a veces este tipo de vertedero circular. No, no es una ventana de un buque, de un barco, es un vertedero circular. Como digo, se usa poco también, muy poco. Sin embargo, por la forma es un poco más fácil de construir. Yo sí he visto este tipo de vertederos en la realidad, pero definitivamente de los que más se usan es el rectangular, el triangular, en ese orden, ¿no? El circular y el último el trapezoidal. Para este tipo de vertederos se presenta esta fórmula de Acevedo y Acosta, una fórmula empírica también que está dada por el valor de Q igual a 1.518D, que es el diámetro, por H, que es la altura de la cresta, elevado a 1.85. Entonces, si estás con un vertedero circular, inmediatamente te vas a aplicar esta fórmula. Estoy con un vertedero trapezoidal, aplico esto. Con un triangular, aplico esto. Estoy con un rectangular sin contracciones, como este caso, aplico esta o esta fórmula según lo que quiera encontrar metros cúbicos o litros. Y si estoy en un vertedero rectangular con dos contracciones, como esta, la fórmula aplicable es esta.
Con eso yo voy a poder trabajar y diseñar mis vertederos. ¿Listo? No sé si tengan alguna consulta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran saber. ¿No hay consultas? ¿Me ha quedado claro? Sí, todo claro, ingeniero. ¿Quién está queriendo hablar? No se lo escucho muy bien. Alguien me ha dicho que no todo claro. Sí, todo claro, ingeniero. Ahí está, gracias. Ahí. Entonces eso sería lo relacionado a vertederos. Muy bien. Vamos a hacer un corte acá. Hacemos un corte para regresar con el siguiente.